En el siguiente vídeo vamos a analizar el principio técnico individual del golpeo con balón. Como índice de este tema nos planteamos, en primer lugar, la descripción del fundamento. En segundo lugar, realizar tareas en variabilidad para el desarrollo de este fundamento. Y en tercer lugar, realizar tareas en interferencia contextual. Como objetivo nos planteamos conocer los fundamentos teóricos del golpeo de balón, detectar errores de ejecución, diseñar tareas en variabilidad y diseñar tareas en interferencia contextual. Así pues, pasando a la descripción del fundamento, la Real Federación Española de Fútbol nos define el golpeo de balón como todo toque que se le da al balón de forma más o menos violenta, siendo este principio la base de todos los principios técnicos, tales como la conducción, el control. Como vemos a continuación, vemos una serie de imágenes donde la primera está realizando un control, la segunda un regate, la tercera un pase, y de esta forma cada una de ellas se compone mediante golpeo de balón. Vemos otro control con la rodilla, un golpeo de balón con la cabeza, un tiro a portería. Ya decimos que todas ellas se componen de golpeo con balón, es decir, que el golpeo con balón es la base a todos los principios técnicos que hemos visto en otros temas. Así pues, en cuanto a la descripción del fundamento, podríamos decir que la clasificación, las premisas y los errores frecuentes, al ser la base del golpeo de balón de otros principios técnicos, serían las mismas que aquellos principios técnicos, es decir, la clasificación en función al principio técnico que corresponde al gesto, las premisas o los errores frecuentes, cada uno de los errores que hemos descrito en el resto de principios técnicos. Pasamos a las tareas en variabilidad, donde para este tipo de trabajo hemos determinado que debemos variar los ejercicios en cuanto a la zona de contacto con el balón. Es decir, que cada uno de los ejercicios se va a repetir variando, mediante indicaciones del entrenador, la zona del contacto del balón con el que se golpea. Así pues, el primer ejercicio de variabilidad le hemos llamado rondo inverso. Como vemos a continuación, en un espacio de 6 por 6 metros situamos a 5 jugadores atacantes y fuera de ese espacio a un jugador defensor. El jugador defensor debe intentar pillar al jugador atacante que tenga en ese momento la posesión de la pelota. Por tanto, los jugadores atacantes intentarán realizar pases rápidos para evitar que ese jugador defensor logre conseguir pillar al jugador atacante. A pesar de estar trabajando en variabilidad, también trabajamos el control y el pase en este principio. El segundo ejercicio le hemos llamado derribar el cono. En un espacio de 8 por 8 metros situamos a 5 jugadores atacantes en posiciones semimóviles, situados alrededor del cuadrado, y un jugador defensor en el centro del cuadrado. Como vemos en el gráfico, el jugador defensor protege un cono que está situado justo en el centro del cuadrado. Los jugadores atacantes realizarán pases para intentar desubicar al jugador defensor y de esta manera conseguir derribar el cono mediante un golpeo de balón. Entre otros principios técnicos estaríamos trabajando también el control, la interceptación y el pase. Por último, trabajaremos el juego denominado rondo matador. Como vemos a continuación, en un espacio de 12 por 12 metros situamos a 5 jugadores atacantes y 5 jugadores defensores. Los jugadores atacantes tendrán posiciones semimóviles, es decir, que estarán situados en el espacio de una forma semifija. Realizarán sucesivos pases intentando golpear a cualquiera de los jugadores que hay dentro del cuadrado. El jugador que le golpeen será eliminado, como vemos en el juego. Ganará el jugador azul, que en último lugar sea golpeado por los jugadores rojos. Entre otros objetivos, en este juego también trabajaremos el control y el pase. Así pues, pasamos ya a las tareas en interferencia contextual, donde el primer ejercicio de la primera progresión le hemos llamado guerra de balones. Como vemos a continuación, dividimos un espacio de 30 por 30 metros por la mitad, de tal forma que en uno de los espacios se colocan 6 jugadores rojos con balón, cada uno de ellos, y en la otra zona del espacio dividido se colocan 6 jugadores azules con balón. A la señal del entrenador tienen un tiempo determinado para enviar los balones al campo contrario, ya que al finalizar el tiempo ganará el equipo que menos balones tenga en su zona del campo.
En este caso, el equipo rojo, que solo tiene 4 balones. Entre otros principios técnicos, en este ejercicio trabajaremos también el control. El segundo ejercicio de esta progresión número 1, destinado para 2 estrellas, le hemos llamado Derriba la bandera. Es un ejercicio similar al anterior, donde en el mismo espacio, 30 por 30 metros, dividido por la mitad, situamos en la mitad del campo a 6 jugadores atacantes rojos con balón y la otra mitad del campo a 6 jugadores atacantes azules con balón. El juego consiste en, a la señal de ya, intentar derribar, en este caso, los conos que están situados en la línea de fondo de cada equipo. Ganará el equipo que más conos tenga de pie al finalizar el tiempo. Entre otros objetivos, trabajamos también en este juego el control y la interceptación. El tercer ejercicio de esta progresión número 1 le hemos llamado paquete bomba. Este juego, en un espacio de 30 por 30, dividido por la mitad como anteriormente, situamos a 6 jugadores en una parte del campo, en la línea de fondo de ese campo, y otros 6 jugadores en la línea de fondo del otro campo. Un balón de goma espuma en el centro del campo. A la señal de ya, intentarán lanzar balones para intentar golpear al balón que está situado en el centro del campo, de tal forma que ganará el equipo que más lejos tenga el balón situado en el centro, el balón de goma espuma. Recordamos que a ese balón solo se podrá golpear mediante los balones que teníamos previamente cada uno de los jugadores de cada equipo. En el caso de haber situaciones de balones por el centro, está permitido que el jugador salga de su zona, del fondo de su zona, recoja la pelota y vuelva al fondo de su zona, pero en ningún caso se puede golpear a la pelota más cerca de la zona delimitada para ello. En este caso, dado que la pelota está más cerca del campo rojo, ganaría el equipo azul. Como otros principios, trabajaremos la conducción y la habilidad. Pasamos así a la progresión número 2, llamado el béisbol. En este caso, trabajamos en un espacio de 30 por 30, donde en la mitad de cada uno de los lados del cuadrado, situamos un aro azul. Si vemos en la mitad del cuadrado, justo en el centro, colocamos un cono rojo y a mitad colocamos 4 conos azules que delimitan un cuadrado. 6 jugadores azules defensores frente a 6 jugadores rojos atacantes. En este caso, los jugadores rojos serán los que empezarán a batear. El juego consiste en un envío de la pelota por parte del jugador azul, que está situado en el centro, que debe botar dentro del cuadrado para posteriormente llegar al jugador que está situado dentro del aro azul, en este caso jugador rojo, y este pateará la pelota con la única condición de que debe entrar dentro de la zona establecida de 30 por 30. El primer bote debe ser dentro de esa zona. Así pues, una vez que ha bateado, tendrá que desplazarse rápidamente al aro siguiente, pudiendo hacer 2 o 3 aros si fuese oportuno, simplemente teniendo en cuenta que en el momento que golpeen el aro del centro y lo derriben, cualquier jugador atacante que esté fuera de un aro será eliminado. Consiste, por tanto, como vemos a continuación, en sucesivos bateos intentando recorrer el recorrido de los 4 aros. De esa forma sumarían una carrera. Tenemos sucesivos jugadores que poco a poco irán bateando para esto poderlo conseguir. Una vez que he hecho una carrera, podría volver a batear. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo pasan los jugadores azules a jugadores rojos, es decir, a atacantes? En este caso hay 2 posibilidades. Posibilidad número 1, eliminando a todos los jugadores rojos, es decir, que en el momento en el que tenga que disponerse un jugador rojo a batear, estén todos eliminados o estén colocados en sus bases y no haya ningún jugador disponible para batear, o si realizo un control sin que bote la pelota, como se ve a continuación, el jugador azul, si se realiza un control sin que bote la pelota, en ese momento se intercambian los jugadores. Este juego se trabaja también el control, el pase y la habilidad. El segundo juego de esta progresión número 2 le hemos llamado fútbol-tenis. Como vemos a continuación, en un espacio de 12 por 12 metros, dividimos el campo por la mitad con vallas o objetos similares. Situamos a 4 jugadores atacantes por cada equipo y un solo balón. En este caso, debemos intentar pasar la pelota al campo contrario para conseguir punto. ¿Cómo se consigue punto?
Pues botando 2 veces consecutivas sin que ningún jugador del equipo contrario golpee la pelota, sería un punto. De igual manera, perderemos el punto si el balón pasa por debajo de la red, en este caso las vallas. Ganará el equipo que al final del juego más puntos consiga. En este juego estamos trabajando también el control, el pase y la habilidad. Y por último, el tercer juego de esta progresión número 2 le llamamos fútbol vóley. Es un juego similar al anterior, donde en un espacio de 12 por 12 metros situamos a 4 jugadores rojos y 4 jugadores azules, un balón solo únicamente, y el cuadrado está dividido por la mitad por vallas. Es igual que el juego anterior, solo que en este caso no se permite ningún bote en el campo contrario, es decir, conseguiremos puntos si logramos que dé un bote en el campo contrario. De igual manera, si la pelota no supera la red, perderemos el punto. En este juego estamos trabajando el control, el pase y la habilidad, además del golpeo de balón. Pasamos así a la progresión número 3, donde el primer juego le hemos llamado el zorro y las ardillas. Como vemos a continuación, establecemos un espacio de 30 por 30 metros donde lo dividimos en dos zonas, una de 10 por 30 donde están situados 11 jugadores azules y una de 20 por 30 metros donde hay situado un único jugador rojo, en este caso defensor. Los jugadores azules serán las ardillas, el jugador rojo será el zorro. Al finalizar al fondo del cuadrado, en el otro lado donde se encuentran los jugadores azules, colocamos muchos balones. El juego consiste en intentar rebasar la zona del zorro por parte de las ardillas, llegar a la zona de los balones y traer los balones a su propia zona. Conseguiremos tantos puntos como balones hayan al finalizar el juego, es decir, cuando todos los jugadores hayan sido pillados. Cuando un jugador es pillado, se sienta en el terreno de juego porque en ese caso está inactivo. Entre otros objetivos, en este juego también trabajamos la conducción, el regate y la entrada. El segundo juego de esta progresión número 3 se llama Zona Franca. Este juego es similar al anterior, donde establecemos en un espacio de 40 por 30 metros una zona de 10 por 30 donde se sitúan los jugadores azules, en este caso ardillas, como habíamos denominado en el juego anterior, y dos zonas de 15 por 30 donde situamos en cada una de ellas un jugador defensor, en este caso rojo. El juego consiste, al igual que el anterior, en intentar rebasar, en este caso, dos zonas, por eso de ahí la mayor complejidad, llegar a la zona donde están los balones en la línea de fondo contraria, coger el balón y volvernos a traer a nuestra propia zona. Conseguiremos tantos puntos como balones hayan al finalizar el juego, es decir, cuando los dos jugadores rojos hayan conseguido pillar a todos los jugadores azules. Al igual que en el juego anterior, cuando dos jugadores son pillados se quedan inactivos en el sitio que hasta finalizar el juego no podrán volver a jugar. Entre otros objetivos trabajamos la conducción, el regate, las fintas y la entrada. El último ejercicio de esta progresión número 3 le hemos llamado los cabezones. Como vemos, tenemos un espacio de 40 por 20 metros, ¿vale?, donde al final del espacio hay situado un portero y cogemos en la primera zona 5 jugadores atacantes más un jugador de apoyo que estará por banda contra 4 jugadores defensores. El juego consiste en intentar rebasar las zonas donde hay jugadores defensores, como vemos, esas dos zonas de jugadores rojos, para, una vez conseguido llegar a la zona última donde se encuentra el portero, rematar un posible centro del jugador que hay situado en banda. El portero intentará evitar que se consiga gol y los dos jugadores defensores situados en esa zona más próximas al portero también pueden evitar que se remate. Los jugadores que son pillados, como vemos a continuación, los dos jugadores azules, quedan inactivos. Cuanto más jugadores logren rebasar las zonas, más jugadores podrán llegar a rematar y por tanto más posibilidades tendremos de conseguir un gol. Ganará el equipo que más goles consiga. Entre otros objetivos técnicos trabajamos en este juego también las fintas, el remate y las interceptaciones. Pasamos ya a la última progresión de esta interferencia contextual, donde el primer ejercicio se denomina piedra, papel o tijera. Como vemos a continuación, establecemos un rectángulo de 18 por 12 metros. En el centro del rectángulo, separado entre sí por 2 metros, situamos a 2 jugadores azules y 2 jugadores rojos, cada uno de ellos con balón.
Por fuera del rectángulo se situará un jugador azul y un jugador rojo. Los jugadores situados por fuera del rectángulo harán un piedra, papel o tijera, de tal forma que si el resultado del juego es favorable al equipo azul, estos se darán la vuelta e intentarán llegar con el balón controlado hacia su línea de fondo, intentando no ser pillados por los jugadores rojos, que en ese momento también saldrán. En el caso de que los jugadores rojos salieran beneficiados del juego de piedra, papel o tijera, sucedería la inversa. Los jugadores que van jugando se van intercambiando, es decir, que cada vez serán dos jugadores los que realicen el juego del piedra, papel o tijera. En este juego vamos a trabajar también los principios técnicos de habilidad y de conducción. El segundo juego de esta progresión número 4, destinado para 2 estrellas, le hemos llamado rejoneador. Como vemos a continuación, utilizamos el círculo central del campo, donde 5 jugadores situados por fuera con balón se enfrentan a un jugador defensor, azul en este caso, situado en el centro del círculo. A la señal del entrenador debemos intentar constantemente entrar dentro de la zona y marear con nuestro propio balón sin ser pillados por el jugador azul a este mismo jugador. Podemos de igual manera colocarle las banderillas, darle una pequeña palmada en la espalda, de tal forma que intentamos conseguir el mayor mareo posible por parte del defensor. En caso de que el defensor logre pillar a cualquiera de los jugadores atacantes, intercambiarían el rol. Entre otros objetivos estamos trabajando también la habilidad y la conducción. En el último ejercicio de esta progresión número 4, destinada para 3 estrellas, le hemos llamado que le estalle. Como vemos a continuación, utilizamos de nuevo el círculo central y colocamos a 5 jugadores atacantes y un defensor. Los jugadores atacantes deben intentar pillar o golpear al jugador defensor que está intentando huir. ¿De qué manera? De tal manera que mediante sucesivos contactos de golpeo de balón debemos realizarnos pases para que la forma de golpear al jugador defensor, en este caso el azul, sea mediante un golpeo de cabeza hacia su propio cuerpo. De esta manera nos aseguramos que no se le produce ningún tipo de lesión y nos aseguramos también la dificultad del ejercicio, dado que introducimos el golpeo de cabeza. Así pues, con esto damos por concluido este tema, pero antes os queremos hacer 2 preguntas control. ¿Serías capaz de elaborar una tarea en variabilidad modificando la presión del balón? Y en segundo lugar, ¿podrías diseñar una progresión para la mejora del golpeo de balón en una interferencia contextual? Así como conclusiones, hemos trabajado el marco teórico del golpeo de balón, hemos trabajado también 3 tareas en variabilidad y por último hemos diseñado 4 progresiones de 3 ejercicios para tareas en interferencia contextual. Y en tercer lugar, realizar tareas en interferencia contextual. Como objetivo nos planteamos conocer los fundamentos teóricos del golpeo de balón, detectar errores de ejecución, diseñar tareas en variabilidad y diseñar tareas en interferencia contextual. Así pues, pasando a la descripción del fundamento, en el siguiente vídeo vamos a analizar el principio técnico individual del golpeo con balón. Como índice de este tema nos planteamos, en primer lugar, la descripción del fundamento. En segundo lugar, realizar tareas en variabilidad para el desarrollo de este fundamento. Un regate, la tercera un pase, y de esta forma cada una de ellas se compone mediante golpeo de balón. Vemos otro control con la rodilla, un golpeo de balón con la cabeza, un tiro a portería. Ya decimos que todas ellas se componen de golpeo con balón, es decir, que el golpeo con balón es la base a todos los principios técnicos que hemos visto. La Real Federación Española de Fútbol nos define el golpeo de balón como todo toque que se le da al balón de forma más o menos violenta, siendo este principio la base de todos los principios técnicos, tales como la conducción, el control. Como vemos a continuación, vemos una serie de imágenes donde la primera está realizando un control, la segunda en otros temas. Así pues, en cuanto a la descripción del fundamento, podríamos decir que la clasificación, las premisas y los errores frecuentes, al ser la base del golpeo de balón de otros principios técnicos, serían las mismas que aquellos principios técnicos, es decir, la clasificación en función al principio técnico que corresponde al gesto, las premisas,